Y si tu vida fuera una parábola, 17º domingo del tiempo ordinario. Bienvenido a Papa Blotzin Podcast. Soy Pablo. Gracias por regalarme unos minutos de tu día para encontrarnos y reflexionar alrededor de la palabra de Dios. Hoy quisiera hacer una pregunta. ¿Y si tu vida pudiera convertirse en una parábola del reino de Dios? Escuchemos el Evangelio y dejemos que esa pregunta nos acompañe hasta el final. Sabemos que Jesús tenía una pedagogía y una forma muy peculiar de hablar de Dios. Lo hacía a través de parábolas y muchas veces de comparaciones. Las personas a veces esperaban una definición, pero él solía responder con una historia, finalmente para que tú llegaras a tu propia conclusión. Cuando alguien quería una explicación, él ofrecía una comparación. Hoy, para referirle del reino, acerca del reino y tratarlo de explicar o hacerlo accesible, asequible a nosotros, nos dice Jesús en este evangelio que tomamos de esta liturgia de este domingo, de Mateo 13, del 44 al 52, que el reino de los cielos se parece a un tesoro, a una perla o a una red. Jesús no intenta definir el reino, tiene un objetivo importante. Quiere que reconozcamos la importancia que tiene el reino para saber optar por él y hacerlo centro de nuestra vida y estar dispuestos a vender todo lo que tenemos por conseguirlo. De ahí que una historia no queda en ser una historia ilustrativa bonita, sino que nos implica en las decisiones y en las consecuencias de hacer dicha opción. Por eso sería pertinente hacer la pregunta: ¿qué es realmente lo que organiza mi vida? ¿Qué es lo que le da cohesión? ¿Sobre qué piedra está construida mi vida? Porque aquello por lo que estés dispuesto a renunciar a otras cosas, eso es tu verdadero tesoro. No importa lo que respondamos con los labios, nuestra agenda marca las prioridades. Lo dice el uso de tiempo, de mis recursos y de mis preocupaciones y pensamientos. También lo dice aquello que nunca estás dispuesto a perder. Hoy Jesús nos dice que cuando alguien encuentra el reino, vende todo con alegría y se fija en el gran valor de aquello que encontró y no tanto en lo que perdió, porque es una manera de ganar perdiendo. Se gana lo más valioso y lo más importante que para Jesús fue el reino de Dios. Sin embargo, para esto necesitamos esta sabiduría. Hoy, en esta lectura del libro de los Reyes que escuchamos, Salomón pide sabiduría. Ni poder, ni riqueza, ni venganza, sabiduría. Qué importante es esta sabiduría para nuestra vida, en lo concreto, en las situaciones, pues, importantes de nuestra vida, pedir sabiduría para, pues, tomar las mejores decisiones de acuerdo a los valores que para nosotros serán los valores de Jesús y de su evangelio. Pidamos hoy esta sabiduría, pide esta sabiduría que te ayude a reconocer el verdadero tesoro. Que esta sea hoy tu oración. Señor, enséñame a reconocer aquello que realmente vale la pena. ¿Cuántas veces nos las pasamos enredados y entretenidos en cosas que no valen la pena, que no generan bien, que no generan más amor, que no generan paz? Pidamos hoy esta sabiduría. San Pablo sigue aportando a esta idea y nos dice que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Nos recuerda que todo contribuye para bien de los que amamos a Dios y que Él quiere precisamente que reproduzcamos en nosotros mismos la imagen de Cristo. Es decir, que vivamos de acuerdo a lo que Cristo, a la manera en la que Cristo vivió, amó y entregó la vida. Hay muchas personas que proclaman a Cristo, pero no se asemejan a Él.
no se van pareciendo a Jesús. Las personas no pueden distinguir rasgos de Cristo en la persona. Y lo podemos ver en cosas sencillas. Hay gente que proclama a Cristo, pero hace sentir incómodos o lastimar a las personas con las que convive cotidianamente. Hay gente que cree en Cristo o que dice creer en Cristo y hace daño a otros, que por cierto, pues también en el Evangelio no podremos profundizar más en esta idea, pero también se nos dice que para Dios no da lo mismo pasar por la vida haciendo el bien que pasar por la vida haciendo el mal. Hoy no basta creer en Cristo, hay que ir pareciéndonos a Él. Y esa es una de las definiciones más sencillas de lo que es la santidad. A propósito de este parecido a Jesús, pues me gustaría retomar esta historia que quizá hayamos leído en alguna ocasión, este relato, ¿verdad? De ficción, pero que creo que ayuda a ilustrar este parecido con Cristo. Este relato cuenta que una persona caminaba por mucha prisa por la calle y de repente tropezó con un puesto de una señora que vendía manzanas. Esas manzanas pues salieron rodando por toda la calle. Esta persona iba con otras personas que llevaban mucha prisa para poder alcanzar el transporte que los llevaría a su destino. Iban con el tiempo medido. Sin embargo, esta persona decidió detenerse y ayudar a recoger esas manzanas, de alguna manera, a fin de cuentas, haciéndose responsable de sus actos. Una vez que recoge las manzanas, descubre que la señora era invidente y queda sorprendido cuando ella le hace esta pregunta: ¿Es usted Jesús? Qué hermosa pregunta, y quizás sea la más importante de este domingo. Ojalá que otros nos pudieran reconocer algún rasgo de Cristo en nosotros, por nuestras palabras, por nuestro modo de estar, por este anhelo de santidad y de reino que esté presente en nuestras vidas, por la calidad del trato con los demás, especialmente con los más necesitados. Yo creo que también en alguna clase de teología recuerdo que alguien nos comentaba que nos toca personalizar la palabra, porque a veces pues pudiéramos hoy salir y escuchar la palabra de Dios y las parábolas, entenderlas y no dejarnos transformar. De ahí que también me gustaría proponerte un reto y es que tú pudieras también, a partir de lo cotidiano y de tu situación actual, hacerte esta pregunta. ¿Tú con qué compararías el reino de Dios? Sería como completar la frase. El reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como, haz el ejercicio. Seguramente saldrán cosas hermosas y seguramente que las recordarás por mucho tiempo. Pues me gustaría compartirte, ¿verdad? Pensando yo cómo respondería a esta pregunta. Yo creo que el reino de Dios se parece a una noche de domingo en la Plaza de la Marimba. Es un espacio donde hay música, hay familias, los niños corren, los ancianos conversan, la música comienza, algunos bailan y otros simplemente contemplan, platican. El clima es ideal. Hay quien llegó caminando, hay quien llegó en coche, pero esas diferencias dejan de importar. Nadie compró boleto para entrar, hay mucha gratuidad, la alegría no se vende, se contagia. Incluso baila un señor en silla de ruedas, baila el más joven, baila el más anciano, baila quien quiere, y no importa la edad. En el ambiente se perciben charlas, sonrisas, cariño, fluye este cariño y este ambiente de fraternidad.
Y cuando termina la noche, quien se dejó tocar por esa alegría, nadie vuelve exactamente igual. Quizá también como pueda pensar ahorita pensándolo en la Eucaristía, quien se deja tocar por la palabra y por Cristo nunca sale igual de una Eucaristía. Creo que el reino se parece a esta pues, comparación que les he compartido, porque es un lugar donde todos están invitados, donde nadie sobra, donde ricos y pobres descubren que tienen la misma dignidad y donde la alegría es compartida, donde aprendemos a vivir como hermanos y donde descubres que la vida tiene sentido cuando deja de girar en torno a ti mismo y gira en torno a un proyecto común que llamamos reino. Y lo importante de una comparación, de una parábola, es que pudiéramos llevar esos elementos, por ejemplo, de este ejemplo que he compartido contigo, a la vida cotidiana, que nuestra vida puede irradiar esa alegría, esa fiesta, esa inclusión, ese amor, pues que se desborde y que genera también más alegría. Demos un paso más y volvamos a la pregunta inicial. ¿Y si tu vida fuera una parábola? Piénsalo. ¿Podría Jesús contar la historia de tu vida como una parábola del reino? Y entonces ocurre algo muy interesante porque entonces podrás ver tu vida y analizar, la parábola eres tú. Imagínate qué bonito que Jesús pudiera usar tu vida matrimonial, de amor, de fidelidad, como una parábola del reino. Que tu experiencia de perdón a alguien con quien llevabas quizá mucho tiempo enojado y enemistado, se da el paso a la reconciliación, que una vida donde un joven deja todo por seguir a Jesús se convierte en parábola de seguimiento, que el haberte detenido a recoger las manzanas de nuestra historia y ayudar a la persona necesitada fuera una parábola también del reino y de la generosidad. La parábola es una persona que ha iniciado un proceso de conversión y hoy su vida se ve distinta, porque piénsalo. En el fondo, Jesús no vino a contar historias, parábolas, comparaciones hermosas. Vino a formar personas cuya vida fuera una parábola del reino de Dios, porque han reproducido en sí el rostro de Cristo. Hoy quisiera no terminar respondiendo preguntas, sino más bien suscitándolas, invitándote a pensar la palabra de Dios. La primera, ¿cuál es hoy tu verdadero tesoro? La segunda, ¿logras captar la grandeza del reino? ¿Lo has intuido o captado? Y la tercera, si hoy Jesús te preguntara, ¿qué estás dispuesta a perder por no perderme a mí? Porque cuando alguien descubre el reino y vende todo por él, jamás experimentará una sensación de pérdida, sino de alegría profunda. El reino de Dios no es aquello por lo que estamos dispuestos a morir, es aquello por lo que desde hoy estamos dispuestos a vivir. Y entonces vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿y si tu vida fuera una parábola? ¿Qué diría de Dios? ¿Hablaría de su bondad o de su misericordia o de su paciencia o de su alegría? Ojalá que algún día, sin necesidad de muchas palabras, alguien pueda descubrir el reino simplemente al encontrarse contigo, porque las mejores parábolas no se cuentan, se viven. Gracias por acompañarme una vez más. Si este episodio te ayudó a mirar el Evangelio con nuevos ojos, te invito a suscribirte a Papablotzin Podcast, dejar una valoración y compartir el episodio con alguien más. Estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Con estos gestos pequeños ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Soy el Padre Pablo. Gracias por permitirme acompañarte con la palabra de Dios. Papá Blotzin
la belleza como camino. Gracias por estar aquí.